Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA. En Unconvention Rehuman seguimos interpelados frente a muchos temas de la educación en contextos marginales o en contextos un poco más complejos. Uno de ellos es el contexto carcelario, penitenciario, en el que las personas privadas de la libertad, pues existe como esa gran incógnita, ¿no? Estos procesos de educación a través de tecnología e inteligencia artificial se pueden llevar a cabo. Existen las herramientas, las voluntades, quizá las herramientas, las posibilidades. Un poco es la gran pregunta que surge a partir de este conversatorio, Jorge Mario. Claro, sí es, y es que además, y lo hablábamos fuera de micrófonos y de cámara, que de repente esto que viene a continuación y que nos va a hablar nuestra siguiente conversadora, entra en una especie de paradoja, ¿sí? Cómo hacer uso de las tecnologías de esta revolución de la inteligencia artificial en escenarios en los que con dificultad se puede maximizar el uso de las mismas porque podrían ser usadas con otros propósitos. Vamos a ver cómo lo estamos resolviendo, si es que lo estamos resolviendo en Colombia. Está con nosotros en esta conversación Rocío Natalie Rincón. Ella es subdirectora de Educación del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, del INPEC, y nos acompaña. Rocío, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Rocío, pregunta, ¿aquí sí le coge el celular? Aquí sí me coge el celular. Pero allá en las oficinas del INPEC a veces no. Depende del establecimiento y el nivel de seguridad, pero en ocasiones nos quedamos sin señal en establecimientos como Valledupar. En Valledupar, esa es la Tramacúa. La Tramacúa, la llamada Tramacúa. En la Picota también vas a tener dificultades si estás cerca a los pabellones, se te va a ir la señal. Tenía la paradoja de una amiga que tiene una familia que tiene la finca cerca a la de Cómbita, en Boyacá, y que en la finca de ella no le cogía, pero que se iba para el centro penitenciario y de allá sí le llegaba la señal. Paradojas de la comunicación. Parece que eso sucede en muchos territorios de Colombia, depende de la empresa de comunicaciones que esté operando en esa región. Justamente, pues viene Rocío a hablar en este Unconvention Rehuman sobre esos retos que tiene la educación en los centros penitenciarios de nuestro país y pues el uso y el aprovechamiento que eventualmente podría hacerse de la inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas que vienen acompañadas de ella en los lugares penitenciarios de Colombia. Ahí cómo está esa apuesta de educación del país. Es una paradoja por donde se le vea. Lo primero es identificar que tenemos una población a hoy de 104.685 personas aproximadamente en establecimientos de reclusión. ¿Ese es el censo total? Del día de hoy. Del día de hoy. Sin embargo, de esa población, cuando ingresan se hace un censo educativo, es decir, hasta qué curso hiciste fuera de la cárcel. Y yo lo explico como una radiografía de un país. Ahí vemos la estratificación, qué posibilidades tiene un colombiano e incluso un extranjero en este país. Actualmente existe aproximadamente 85.000 personas de esas 104.000 que te mencionaba que no han terminado su bachillerato. Entonces hay una brecha significativa en educación y hay un reto para nosotros como subdirección de educación. ¿Cómo brindar educación en uno de los contextos más difíciles que es la condición de privación de la libertad? Donde lo primero que se hace es despojar al individuo de su vida, de lo que era fuera de sociedad. Yo hacía referencia hace un momento a Giorgio Agamben, que decía la nuda vida, despojar al ser humano de la identidad, ¿cierto? De esa identidad y de sus derechos principales. Cuando llegas a un establecimiento de reclusión pierdes esa dignidad y se te restringen algunos derechos. Sin embargo, bajo la Constitución Política de Colombia, el único derecho de muchos que no se pueden perder, digamos, como la salud, como la alimentación, el derecho a la educación es fundamental y se debe garantizar en estos establecimientos de reclusión. Entonces llega el tema de la inteligencia artificial. Entonces tú me hacías la pregunta al inicio, ¿qué pasa cuando tú pasas por un establecimiento y te quedas sin señal? Nosotros tenemos unos sistemas que cortan la señal de los teléfonos para evitar la extorsión al interior. Lastimosamente, los últimos reportes de investigación del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC revelan que la tecnología
de algunos estafadores que están allá adentro es mucho más fuerte, Sofisticada. mucho más robusta, más potente en canales de comunicación, sistemas G5 al interior. Entonces utilizan este tipo de celulares que utilizan los ingenieros para estar en campo adentro donde casi no llegan las señales. Entonces los cortadores pues no hacen absolutamente nada. Sin embargo, también tenemos la otra posición y por eso digo que en una cárcel se ve los estratos. Es aquel joven, aquella joven que está por delitos como el robo continuo. ¿Sí? Y que cuando tú hablas con ellos e interactúas dicen no sé leer, no sé escribir y mucho menos sé prender un computador. ¿Cómo garantizar, y es un reto desde el INPED y desde la Subdirección de Educación, cómo garantizar que esto se equilibre? Por un lado, cómo atiendo a aquel chico que nunca en su vida ha aprendido un computador y que su primer contacto con un computador o con el docente de sistemas lo hace en un establecimiento carcelario. Entonces, en esa mirada, la Universidad Minuto de Dios ha sido fundamental. Nosotros llevamos 6 años trabajando con la universidad para darle la garantía a un grupo que es mínimo en cuanto a las posibilidades y es quienes quieren estudiar en educación superior y cómo pueden obtener su pregrado. Sí. Hace 6 años empezamos en una labor muy bonita con la universidad para revisar con los profesores y con todo el equipo de la universidad de sus facultades cómo llevar educación de calidad universitaria a aquellas personas que son muy reducidas, son 1.500 a nivel nacional, que pueden acceder a un estudio de educación superior. Y se generaron diferentes estrategias, todas desde el modelo tradicional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy difícil conectar desde una cárcel, porque teníamos dificultades y restricciones. En el año 2018, una sentencia nos obliga a nosotros como INPEC dar la garantía de herramientas tecnológicas al interior de los establecimientos de reclusión. A partir de esa fecha tenemos actualmente 58 aulas virtuales con última tecnología. Los elementos, hablando del software, son adecuados, pero tenemos un problema con el Internet, que es restrictivo al interior de los establecimientos de reclusión. Con el Minuto de Dios empezamos a trabajar modalidad a distancia. Entonces tú todos los días vas a ver en cárceles como la Reclusión de Mujeres de Bogotá a los docentes dando sus clases de manera tradicional en las celdas. Sí. Digamos que una celda adecuada como un salón. Se envían además de esos documentos, guías, pero además este año hicimos un gran paso y era generar una plataforma que les permita el cargue, les permita la conexión con los profesores que están afuera desde el Minuto de Dios. Pues fue todo un reto y también se volvió el cuello de botella, porque muchas de las páginas en el INPEC están restringidas y se bloquean. Casos específicos, YouTube, no puedes abrir YouTube en una cárcel, no puedes abrir plataformas de Google, claro. ¿Sí? No puedes, muchas herramientas educativas. Pero entonces, ¿qué nos dice la norma? Que si son para elementos educativos que permitan la formación del individuo, se pueden habilitar. Y mientras hacemos todo el proceso para que los ingenieros de sistemas revisen el código y hay que analizar si la fuente que se va a habilitar, si es apta o no, para poderlas permitir. Ofertar al interior. Entonces eso tiene un análisis. Ha sido un reto para la universidad. Hoy hablábamos con la persona encargada, con la vicerrectora, y me decía, sí, ha sido un reto, ha sido todo un reto, pero entonces ¿qué decidieron? Colocar una persona desde el Minuto de Dios que se va a encargar directamente de esos programas, cómo acceder. Adicional a eso, los privados de la libertad en Colombia no pueden por ley tener correo electrónico. Entonces es mucho más difícil. Siempre van a depender de un externo y es el que está allí como INPEC, de educativas, que te matricule, que te haga la tarea, que te suba los trabajos. Yo creo que hay que evolucionar, sí. Y esa evolución tiene que estar en todo el sistema penitenciario. Desde el primer día en que entra una persona privada de la libertad, tú entras a una cárcel y aún te ponen sellos. Los sellitos para identificar que tú vienes afuera. Sí. Pero no hay, por ejemplo, un lector biométrico. ¿Eso no ocurre? Eso no ocurre, ¿no? Aquí en Colombia no tenemos lectores biométricos, no tenemos lectores de huellas para entrar a las cárceles. Si tú ves el sistema penitenciario, por ejemplo, de Estados Unidos, te hace un estudio biométrico y tú pides con anterioridad la cita para ir a visitar a tu privado de la libertad. Sin embargo, aquí en Colombia, si tú pides un derecho a turno, todavía está en la página de internet, tú vas a la página, pides el derecho, y lógicamente si el privado de la libertad adentro no te autoriza, tú no puedes ingresar. No, pues con razón, si la lectura biométrica que está inventada hace años todavía no ha llegado al INPEC, pues con razón adentro tienen tecnología más sofisticada que la gente de afuera. Sí. No, es que yo fui profesor de
de educación a distancia en el IMPEC, también en la cárcel de La Dorada, en el año 2010. Estoy hablando en el 2010, han pasado 15 años y pues pensé que eso de los sellos ya había desaparecido. No, aún lo tenemos en varios establecimientos. O sea que el esfuerzo en realidad es la modernización de todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Penitenciario. Y yo creo que la modernización de muchos de los factores del país, yo creo que es una política que debemos empezar a hacer efectiva, y es brindar realmente herramientas efectivas de inteligencia artificial que por bien son muy buenas, que pueden acelerar procesos. Una encomienda, cómo enviarle una encomienda a un privado de la libertad, cómo garantizarle la educación efectiva. Si nosotros tenemos un nicho como 85.000 personas aproximadamente sin terminar el bachillerato, podríamos ofertar, si tuviéramos una red de conexión bastante adecuada, ofertar bachilleratos a distancia. Yo creo que la solución tecnológica existe, ¿no? Sí, o sea, resolver el tema de que sea un ecosistema exclusivo y que solamente sea para asuntos del IMPEC, eso se resuelve tecnológicamente. Lo que pasa es que falta el recurso. Sí. Esa es la gran respuesta. Necesita un grupo de ingenieros, necesita un grupo de gente única y exclusivamente para acompañar todo ese proceso. Pero la solución está. Ahora bien, antes de que estuvieras acá, estábamos hablando con una persona que trabaja para una fundación. Y él nos decía, y bueno, ¿y qué tal si más bien miramos la inteligencia artificial como el pretexto para encontrarnos y para hablar, como siempre lo hemos hecho, alrededor del fuego? ¿Por qué tendríamos también nosotros que hacer el esfuerzo de hacer el tránsito con las personas que están privadas de su libertad, hacer ese tránsito al escenario digital, cuando podríamos seguir usando modelos tal vez, si se quiere, muy tradicionales, paquidérmicos, pero al fin y al cabo son los que nos han funcionado por más de 4.000 años? Conversar frente al uso de la inteligencia artificial es un desafío en el sistema penitenciario, por lo que les digo, allí se converge todo lo que es la sociedad y la política pública de un país, que evidencia unas necesidades. Yo no puedo preparar al individuo para una sociedad que necesita de un cambio estructural y mental y de valores y éticos a una persona que pasó por una privación de la libertad si no lo preparo para la sociedad. Prepararlos a través de la inteligencia artificial y del uso de las herramientas tecnológicas garantiza que va a ser una persona que cuando recobre su libertad va a ser feliz encontrando, por ejemplo, un trabajo, porque sabe manejar un computador, sabe al menos lo básico del sistema operativo de un computador y sabe que, por ejemplo, la herramienta como inteligencia artificial le puede ayudar a ser mucho más eficaz y eficiente en sus trabajos. Sin embargo, se desvaloriza su trabajo y su proceso de resocialización cuando yo lo vuelvo a catalogar en oficios que por pura historia o porque se ha vuelto una labor histórica, los encasillo. Llega a nosotros en la dependencia muchas solicitudes, por ejemplo, empresas de aseo. Sí, porque entonces te están a ti tipificando de que como eres privado de la libertad, lo único que vas a lograr es ir a hacer aseo en algunos lugares, ¿cierto? Pero adicional a eso, también nos ofertan mucho lo que son peluquerías o manicure, ¿cierto? Sin desvalorar estas profesiones porque son totalmente necesarias. Tú ves personas que, si bien cometieron un delito, tienen unas capacidades cognitivas impresionantes y unas habilidades bastante grandes. Si no lo preparo para el futuro, ¿qué estoy preparando en su proyecto de vida? Si nosotros que estamos afuera, con diplomas, doctorados, maestrías, nos ha sido difícil encontrar un lugar en el mundo empresarial, ¿cómo será la vida de una persona que ya con el solo hecho de estar en una cárcel está tachado como la persona privada de la libertad, el que cometió un delito? Entonces, sí hay que mirar que debemos vivir con él. Sí, entiendo eso. Y superar el estigma y de alguna forma también, pues como lo dice Rocío, es abrir el espectro y también ofrecer nuevas oportunidades. Yo quiero volverme un poco frente al proceso educativo, ¿sí? En un espacio como un establecimiento penitenciario, una persona privada de la libertad, un espacio y un proceso educativo debe valorarlo ya mucho, ¿no? O sea, es una oportunidad nueva que se le está abriendo, quizá literalmente contando los días de cuánto falta para la salida o para todo lo que tenga que ver con la misma rebaja de penas que implica el proceso educativo. Esa ilusión y esa esperanza que se abre en esas cuatro paredes, que hay veces viéndolo en películas, Sueños de Libertad, por ejemplo, que habla que una de las grandes ilusiones
o mentiras, que la esperanza en un lugar como estos puede ser algo muy peligroso, pero realmente lo que puede efectivamente sacar la mente, el alma de esas cuatro paredes, y puede también a través de la educación buscar esa posibilidad cuando ya se esté afuera y cuando ese derecho enorme y grande que todos añoramos y esperamos nunca perder, que es la libertad, pues cobre vigencia con esa educación que se recibe para ese eventual momento futuro. Háblenos de ese proceso que tiene que ver netamente con la educación, con esa esperanza que se abre. La esperanza es una palabra fundamental en un establecimiento de reclusión, porque gracias a esa palabra muchos privados de la libertad en Colombia no pierden la vida. Las condiciones, aun cuando han cambiado tras la historia y algunas políticas que buscan reivindicar esos derechos que se han perdido en condición de privación de la libertad, no deja de ser un establecimiento de reclusión con necesidades. Aún tenemos hacinamiento, aún tenemos carencias de agua, de los mínimos vitales para que una persona sea digna al interior de un establecimiento de reclusión. Los procesos de educación son fundamentales. En palabras de Aristóteles, la compasión es poderse colocar en los zapatos del otro, entender su sufrimiento y actuar en virtud. Entonces, al actuar en virtud, nosotros como instituto necesitamos actuar de la manera en que la educación se convierta en la única salida posible para esa población privada de la libertad. Nosotros actualmente tenemos muchos programas con instituciones de educación superior, programas con instituciones sin ánimo de lucro, que buscan motivar al privado de la libertad que su única salida de encuentro con otros en libertad va a ser la educación. Extrañamente, en Colombia, la mayoría, por decir un 70% de esa población, conocen por primera vez a un profesor en el establecimiento de reclusión, porque no han tenido acceso a él. Saben de una biblioteca por esa misma circunstancia. Entonces, yo he escuchado estudiantes privados de la libertad que me dicen, yo tenía que pasar por la cárcel, porque en la cárcel cambié mi manera de vivir. Yo dejé de estar viviendo en el bazuco, dejé de estar viviendo encerrado porque tenía que cumplir con una meta que me colocaba el grupo al margen de la ley, porque tenía unas cuotas que la guerrilla me pedía, yo tenía que reaccionar porque era su único pensamiento y su único sentido posible de vida. Y sus posibilidades de ese momento Esas también, son ¿no? las posibilidades del contexto. Por eso te digo, es la realidad de un país. Sí. De un país que yo tengo estudiantes en este momento que me dicen, me secuestró la guerrilla a los 11 años y tras ese secuestro yo maté, violé, torturé, hice un montón de delitos y hoy estoy aquí con una condena de más de 42 años de privación en la libertad. Entonces, al llegar ahí, ¿tú qué dices? Tú como docente te tienes que empoderar en tu profesión y decir, tú tienes que crear un proyecto de vida para que el día así salgas a los 52 años, para que puedas realizar y seas feliz, porque pues el fin último de la existencia de todos los que estamos acá, estemos fuera o dentro de una cárcel, es ser feliz. Y ser feliz con poco o ser feliz con mucho. Entonces, lo más emotivo que yo he visto en una cárcel son los grados. De acuerdo. Yo quiero aquí destacar una labor que hace el padre Diego con todo su equipo de trabajo, con la Universidad Minuto de Dios, que me parece magnífico, es que los dignifica a través de la educación. Cuando se gradúan las personas de las cárceles con la Universidad Minuto de Dios, todo es una galería, es una fiesta organizada, que así se te olvida por un momento que tú estás privado de la libertad. Ese lugar, sea la capilla, sea la celda, sea el teatro del establecimiento de reclusión, sea en Cómbita, en la reclusión de mujeres de Bogotá, sea en Itagüí, sea en otras situaciones, en Neiva, ¿sí?, en otros establecimientos, es una gala, la galería de las graduaciones. Nos colocan a los invitados unos uniformes, unos vestidos muy hermosos que tienen un protocolo. Entonces, tanto privadas como privados de la libertad dicen, valió la pena por esa sonrisa de mi mamá. Yo he escuchado papás y mamás que dicen, yo pensé que mi hijo nunca se iba a graduar, porque él toda la vida se la vivió en la calle, se la pasaba cuchillando a la gente, atemorizando a las personas, y cuando tú ves detrás de ese logo que dice Universidad Minuto de Dios, un docente en cárcel, y le dibuja una sonrisa, pues es como tú eres ese amigo que yo encuentro afuera y que viene con educación y que me enseña cosas que los libros no sabían, personas que las llevan a la biblioteca, a la cárcel, y uno dice, ¡ah!, es emocionante ir a una biblioteca. Para muchos de los que estamos afuera, no es emocionante, ay, no, tengo que ir a una biblioteca, eso es muy silencioso, es que eso es muy frío. Tú te gozas una biblioteca en una cárcel. Un libro le salva la vida a muchas personas y lo dicen en palabras textuales. Este libro de tal autor me salvó la vida. Ay, conocí los libros y alguien me decía, cuando yo estoy encerrado acá,
y quiero salir a otros mundos, leo 100 años de soledad, por ejemplo, leo La Vorágine. Y allí cobra sentido el valor de un libro, el valor de un esfero, el valor de un cuaderno, y por eso a veces es triste enfrentar lo más doloroso que tiene el sistema penitenciario, y que volvemos a la inteligencia artificial, que nos ayudaría a contrarrestar mucho, y es la corrupción. Desde que exista un ser humano a cargo y administre estos sistemas penitenciarios, tenemos lastimosamente el riesgo de caer en la corrupción. Mientras que si tú tecnificas un sistema penitenciario, controlas las entradas, tienes unos análisis biométricos, puedes acceder con seguridad, pues una máquina es menos corrupta, lastimosamente, que un equipo de grupos que tienen que guardar la seguridad. Entonces creo que esa es como la mirada desde el sistema penitenciario. Y quería devolverme ahí porque el sentido de un espacio, de un establecimiento penitenciario es la resocialización. Y en el cotidiano uno escucha a la gente que no, eso no ocurre allá, pero escuchándolo a usted, presenciando las ceremonias de grado, todas estas personas que han pasado por la educación y que han descubierto en eso, también como una especie de realización de vida, podemos entender que sí se puede y que nunca es tarde. Y que por fortuna ustedes con su apertura y la universidad, con lo que puede, con lo que sabe, esta redignificación que usted nos dice, pues realmente nos emociona mucho, y ser parte también de ese proceso, y que usted esté aquí también validándolo, refrendándolo y dándonos cuenta de lo que ocurre en estos espacios que para muchos son absolutamente desconocidos, pues nos genera una enorme alegría y también satisfacción de saber que se puede. Gracias por eso. Y pues yo creo que uno como docente siempre que está en un aula de clases, sea el contexto que sea en un contexto de estrato 6 o sea un estrato 0, como muchos de los establecimientos de reclusión, nuestra meta siempre es llegar a más personas y transformarles la vida con la educación, con las metodologías, con el arte, con la cultura, con el deporte, con todo lo que se pueda. ¿Qué nos hace falta como IMPEC? Poder alcanzar el 100% de toda la población privada de la libertad. Sí estamos atendiendo una población mínima, pero entre mínimos estamos haciendo mucho ruido. Yo creo que también agradezco fundamentalmente la Universidad Minuto de Dios, agradezco también la participación de cada docente que se levanta con el empeño para entrar a los establecimientos, que no es nada fácil, es un curso a la paciencia. No todos les gusta estar en un establecimiento carcelario, y es entendible, ¿sí? Los olores, lo que habita allí, las personas en hacinamiento en algunas situaciones es difícil, las herramientas tecnológicas que son muy pocas, muy precarias. Entonces, agradecerles a la Universidad Minuto de Dios, porque creo que es una de las universidades que ha construido país, que ha construido políticas realmente de justicia restaurativa, que ha ayudado tanto a niveles de formación en pregrado, con los colegios Minuto de Dios también han aportado, con la Corporación Industrial Minuto de Dios, ha sido un equipo fundamental para nosotros. Nos quedamos escasos económicamente hablando entre las partes para poder acudir, y también alentar a los jóvenes universitarios a que hagan parte también de estos proyectos, a que se movilicen a un establecimiento de reclusión para prevenir que en algún momento lleguen allí. Es muy triste ver jóvenes de 18 años que por una situación en un bar, porque salen con sus amigos después de una clase en la universidad, y por una rabia, porque me miraste a la chica, porque es que se cree quién sabe que en el salón de clase, le meto una puñalada o me dejo llevar y cojo un botellazo y se lo pongo. Y tengo estudiantes así, tengo ex estudiantes universitarios que por no controlar sus emociones están en un establecimiento, en un pabellón de modelo, en la picota, y sí te cambia la vida. Las condiciones son distintas. Entonces, invitarlos desde aquí, desde la Universidad Minuto de Dios, a que también por eso podemos aportar. O sea, no queremos más personas en cárcel, no queremos que suban las cifras, y aun cuando suene bonito estos proyectos, esperamos que ninguno de los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios pase por allí como privado de la libertad, sino como voluntario. No. Sí, así, y esperemos que así sea, y que esto también sirva como ese motivador a nuestros profes, a nuestros estudiantes, que pues, conozcan estas otras realidades, que realmente esto alimenta, y esto también nos permite desarrollar esa sensibilidad frente a las condiciones de otros, y a ver cómo entre todos podemos intentar al menos superarlas. Rocío, Natalie, muchas gracias, muy amable. A ustedes. Siempre la emisora de la universidad está abierta para ustedes. Muchas gracias. Y vamos a hacer radio juntos. Así es. Así, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y esto es un poco como lo que se está viendo aquí en Convention Rehuman, desde el Teatro Minuto de Dios, y nosotros desde el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.
Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA.